muy cordial bienvenida a todas las personas que participan hoy día en este seminario organizado por el Grupo de Universidades Públicas No Estatales G9 y la Universidad Católica de Temuco, con el tema Tres miradas sobre una crisis no prevista, Chile 2019-2021. Saludamos especialmente a los señores rectores que nos acompañan esta tarde, al señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez, al rector de la Universidad de Concepción, don Carlos Saavedra, al rector de la Universidad Técnica, Federico Santamaría, doctor Darcy Fuensalida, al señor rector de la Universidad Austral de Chile, subrogante, don Óscar Baloqui, al rector de la Universidad Católica del Norte, señor Rodrigo Alda, al rector de la Universidad Católica del Maule, señor Diego Durán, al rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, don Christian Schmidt, y al rector de la Universidad Católica de Temuco y presidente del G9, doctor Aliro Borges Ramírez. De igual modo, presentamos las excusas del rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien no pudo participar en esta tarde. Queremos iniciar este seminario que forma parte del ciclo de conversatorios organizados por el Grupo de Universidades Públicas No Estatales, recibiendo el saludo del doctor Aliro Borges, presidente del G9 y rector de nuestra universidad. Por favor, doctor Aliro Borges. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todas y todos. Mari Compuché. Saludo a todos los asistentes que nos acompañan en este seminario virtual. También a los colegas rectores de la red G9, a nuestras panelistas, la doctora María Inés Picasso de la Universidad de Concepción, a la doctora Mariana Krause de la Universidad Católica y a nuestro académico y colega, el doctor Jorge Pinto. Agradezco la disposición y compromiso para acompañarnos esta tarde en este seminario. El mundo y, por cierto, nuestro país atraviesan por un contexto complejo marcado por la pandemia provocada por el COVID-19, que ha demandado un conjunto de esfuerzos públicos y privados para hacerle frente en diversas dimensiones, tales como la sanitaria, la social, la económica, educativa, entre otras. En el caso de Chile, si bien el estallido social de octubre del 2019 fue el punto de partida de un proceso de cambios políticos e institucionales significativo, donde uno de sus efectos será la próxima instalación de la convención elegida democráticamente para redactar una nueva constitución, la crisis social no es un hecho puntual. Su origen y sus repercusiones ambas abarcan amplios bloques de tiempo, hacia el pasado y hacia el futuro. Además, entretejen múltiples factores que conversan, chocan entre sí, con raíces incluso planetarias. ¿Estaba anunciado lo que se acontecería en los últimos 2 años? ¿Hasta qué punto nos habíamos preparado? ¿Y cómo ha afectado esta crisis a la convivencia social y al quehacer académico también? Así entonces, se hace muy urgente la comprensión y análisis racional de esta nueva realidad para tener claridad, para buscar y proponer soluciones que faciliten y hagan más llevadera la crisis que vivimos. En este contexto, la red G9 ha desarrollado desde mayo del año pasado un ciclo de seminarios virtuales con el objetivo de aportar a la discusión pública de las crisis que nos afectan. En esta oportunidad, nuestra universidad, la Universidad Católica de Temuco, organiza el seminario Tres miradas para una crisis no prevista 2019-2021. Esta tarde, los y las panelistas abordarán desde 3 perspectivas el contexto ya señalado: el carácter planetario de la crisis que se vive, hasta qué punto nos preparamos para vivir esta coyuntura, considerando que las movilizaciones sociales se inician unos 20 años antes, y cómo ha afectado esta crisis a la convivencia social y a los distintos campos de nuestras actividades diarias, como la salud, por ejemplo. Agradecemos la participación de quienes expondrán y de cada una de las personas que nos acompañan esta tarde. Shaltumay, muchas gracias. Muchas gracias, rector, don Aliro Borges, por sus palabras, y de esta forma damos inicio entonces a este conversatorio dentro del ciclo organizado por el G9.
En esta ocasión nos acompañan tres panelistas. Ellos son el doctor Jorge Pinto, de la Universidad Católica de Temuco, la doctora Marina Espicazo, de la Universidad de Concepción, la doctora Marién Krause, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctor Jorge Pinto es profesor de Estado en Historia y Geografía y Educación Cívica por la Universidad de Chile, es doctor en Historia y especialista en Demografía Histórica e Historia Social y Económica de América Latina, profesor en diversas universidades en Chile y en el extranjero, y Premio Nacional de Historia del año 2012. Actualmente es el director del Instituto Avanzado para el Diálogo de Saberes y Transformación Intercultural Ta Inpeyuan de nuestra Universidad Católica de Temuco. Invitamos al doctor Jorge Pinto entonces a presentar su ponencia. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos los señores rectores que nos acompañan en esta ocasión. No es fácil hablar con ustedes, rectores, personas tan destacadas en el ámbito intelectual y en la gestión universitaria, ¿no? Hasta cierto punto me siento cohibido frente a ustedes, pero en fin, hay que asumir el desafío, ¿no? Saludar también a las colegas que nos van a acompañar hoy día en este conversatorio y a quienes nos escuchan. Estoy en Temuco, ¿eh? A pesar de que lo que ustedes ven al fondo es Algarrobito, un pueblo de la cuarta región, de la región de La Serena. Ahí estaba residiendo hasta que logré venir a Temuco, Algarrobito, un pueblo de la justamente la semana pasada, cuando se levantaron las cuarentenas, tanto en La Serena estaba residiendo, hasta que logré venir a Temuco. Pero desde antes estábamos conversando con el rector Aliro Borges acerca del compromiso que tenía la Universidad Católica de Temuco de dialogar con ustedes hoy día. Y entonces surgió la idea de presentar un tema que tuviera directa relación con la crisis que está afectando hoy día a Chile, que en realidad es una crisis planetaria, agravada por la pandemia, que en el caso de la Araucanía adquiere también una dimensión distinta por el conflicto que tenemos aquí y como ustedes saben, ha causado no solo preocupación en las autoridades centrales del país, sino que también aquí en la región, por supuesto, y con una violencia que lamentablemente se ha traducido en la muerte no solo de comuneros mapuches, sino que también de algunos miembros de la policía. Precisamente en el día de ayer, ¿no? Lamentamos la muerte de un carabinero un poco más al norte de Temuco. Lamentablemente esta situación aquí en la región de la Araucanía ha sido muy lamentable y está provocando un daño enorme. Y fue justamente esa la razón por la cual el doctor Aliro Borges propuso el tema que ustedes, del cual ustedes se enteraron hoy día al comenzar la reunión. Yo tengo la certeza, además, que como universidades tenemos el compromiso de emitir nuestros juicios, nuestras opiniones. Las universidades no están al margen de la realidad nacional y de la realidad local. Tenemos la obligación, de alguna manera, de expresar nuestros puntos de vista. Yo comparto plenamente los planteamientos que hizo el rector Ignacio Sánchez, que leí la semana pasada en el Mercurio de Santiago, cuando él se refería precisamente al deber que tiene la universidad, a la responsabilidad que tiene la universidad de ser un actor primordial en la facilitación del diálogo a propósito de la Convención Constituyente. Las universidades no están al margen de la realidad y ese compromiso lo veo claramente en la Universidad Católica de Temuco y esa fue la razón por la cual se propuso el tema. Ahora, la primera pregunta que yo me formulé es si fue realmente una crisis no prevista. Y yo voy a ser un poco severo al hacer mi análisis. Voy a mostrarles a ustedes el Power que preparé, a ver si lo podemos activar. Entonces me voy a instalar acá. Yo soy un primerizo en estas cosas, así es que, y ahora, acá, y voy avanzando con este. No. Ahí está bien, se ve bien. Ya. Bueno, esto la vamos a pasar, paso a la segunda.
que es esta, ¿no? Fue una crisis no prevista la que se desató en Chile el año 2019, y como yo les decía antes, agravada por la pandemia. Bueno, yo lo primero que quiero plantearles es que no tengo ningún interés en ofenderlos a ustedes, ni ofender a quienes me puedan escuchar, ¿eh? Pero yo personalmente considero que solo la ingenuidad, ¿no? Nos impidió ver lo que a todas luces se podría desatar en las condiciones en que estábamos desenvolviéndonos, no solo en Chile, sino que en el planeta, ¿no? En todo Occidente y aún en Oriente, ¿no? De algún modo creo que la soberbia nos impidió prepararnos para lo que era un secreto a voces, un descontento generalizado de la población que, como yo les decía antiguo, hace un momento no se extendió a todo el planeta, ¿no? Muchas frustraciones que se tradujeron en un descontento generalizado, ¿no? En el caso de nuestro país, el arco iris se perdió en la bruma, y las promesas incumplidas de los gobiernos siguientes no fueron generando un clima cada vez más enrarecido que acumuló muchas tensiones, excesivas tensiones. Y lamentablemente la clase política no midió los efectos que podrían tener estas tensiones en el futuro cercano. Por lo tanto, yo creo que esta no fue una crisis no prevista, fue una crisis que denunciaron muchos intelectuales, académicos, universitarios, ciertos sectores de la clase política, ¿no? Pero instalados, digo yo, en una especie de balcón, mirábamos las protestas en Europa, lo que estaba ocurriendo en Venezuela, los vaivenes políticos que sacudieron al Perú, y lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que no fue menor, ¿no? A propósito de la derrota de Trump. Y pensábamos que eso nunca iba a ocurrir en Chile. Al fin de cuentas, no, la convicción de que somos una isla, protegidos por el norte por el desierto, por el este por la cordillera, los mares australes del sur y el Pacífico que nos separa del Asia, ¿no? Pensábamos que lo que ocurría fuera del planeta, perdón, fuera del país, no iba a tener ningún impacto en Chile. Pero estábamos viviendo en un mundo globalizado, entonces no había justificación para pensar que eso no iba a ocurrir también en el país, como efectivamente sucedió, ¿no? Y de pronto, en octubre del año 2019, nos vimos sacudidos por protestas masivas que asolaron Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña, Concepción y en general también el resto de las ciudades del país, ¿no? Temuco, Punta Arenas, un desastre, ¿no? Un desastre que se desató, ¿no? Una especie de terremoto que sacudió las bases de la institucionalidad en Chile y sin mucha capacidad de reacción, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me formulaba es ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué esta crisis que se desata el año 2019? Yo soy historiador y por lo tanto escarbo en el pasado, ¿no? Los procesos que culminan de pronto con estas crisis coyunturales como la que estamos viviendo hoy día. Y yo creo que el escenario internacional que se configuró a partir del término de la Segunda Guerra Mundial fue el que desencadenó lo que está sucediendo hoy día en el país y en el resto del mundo, ¿no? A mi juicio, hubo dos cambios que fueron muy significativos. En primer lugar, la recuperación del comercio internacional. El comercio internacional había colapsado a propósito de la crisis del 29. Bueno, inicialmente la Primera Guerra Mundial tuvo también algunos efectos en el comercio internacional, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Eh, por lo tanto, se paralizó el comercio y eso favoreció un modelo de desarrollo en casi todos los países que nosotros llamábamos modelo de desarrollo desde dentro y hacia adentro. Vale decir, dejamos de pensar que las exportaciones de materias primas iban a ser las claves para lograr el desarrollo, ¿no? Y empezamos un proceso de industrialización porque no podíamos conseguir en el extranjero lo que se requería en el país. Bueno, la recuperación del comercio internacional fue acompañada de otro cambio muy importante, el de las comunicaciones.
que generó una globalización sin precedente en la historia de la humanidad, ¿no? Que trajo algunos beneficios, indudablemente, ¿no? Pero que luego provocó serios daños en economías locales, ¿no? La recuperación del comercio, por una parte, y las comunicaciones, nos transformó en lo que llamamos casi con cierto orgullo en ciudadanos del mundo. Y en realidad no nos estábamos convirtiendo en ciudadanos del mundo, nos estábamos convirtiendo en consumidores del mundo, porque quedamos expuestos a la invasión de una serie de productos que llegaron de los mercados exteriores a precios con los cuales no podía competir la industria local en todos los países del tercer mundo o subdesarrollado, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Y se empezó a generar un escenario muy complejo en toda América Latina y también en algunos países del África, que quedaron muy postergados, ¿no? Y estos cambios fueron también acompañados por una cierta incapacidad del Estado para adecuarse a este proceso que estábamos viviendo, ¿no? Sobre todo en una instancia en que los cambios se han acelerado de una manera impresionante. La Edad Media, dicen algunos analistas, duró hasta fines del siglo XIX. Hoy día los procesos históricos duran 20, 30, 40 años. Se supone que el siglo XX empezó con la Revolución Rusa y termina más o menos en los 70, un siglo que dura 30, 40 años. Y luego viene otro ciclo que se inicia con la instalación del neoliberalismo y que parece que está colapsando en estos momentos. Por lo tanto, la incapacidad del Estado de adecuarse a los cambios dio paso a la implementación de un modelo que no conocíamos nosotros plenamente, que es el modelo neoliberal, ¿no? De manera que se configuró un escenario internacional que fue creando un ambiente en el que se acumularon tensiones. Por último, no tuvimos en cuenta una experiencia histórica. Leía yo la declaración de cuatro historiadores chilenos en el Mercurio el día de ayer que daban cuenta respecto de lo que estaba pasando en Chile. Y todos aportaron, por cierto, algunos puntos de vista que son muy interesantes, que yo voy a tratar de resumir, ¿no? Todos los comienzos de milenio, bueno, que no han sido muchos, han sido traumáticos, catastróficos. El paso del primer al segundo milenio fue acompañado de una sensación de crisis generalizada, de una especie de temor incontenible por un holocausto y el derrumbe del planeta. Nos demoramos 300 años en superar esos miedos del primero al segundo milenio. De manera que lo que estamos viviendo hoy día del segundo al tercer milenio no es tan nuevo. Es propio de los periodos milenaristas y de los movimientos milenaristas, ¿no? El planeta se va a derrumbar. Los miedos del del primer milenio al segundo milenio siguen siendo los mismos. Miedo a la muerte, miedo a las epidemias y miedo al otro. Hoy día al terrorista, en el caso de Chile, ¿no? A quienes están hoy día generando estos actos de violencia que todos repudian, pero que no basta repudiarlos y condenarlos, hay que tratar de explicar por qué se produce. Sentimientos de culpa, temores, epidemia, el anuncio del apocalipsis, ¿no? Se demoraron 200 o 300 años, del primero al segundo milenio. Y también los cambios de siglo han sido muy traumáticos, tremendamente traumáticos. El cambio del siglo XVIII al XIX acompañado de la guerra de la independencia, crisis política, luchas por el poder. Del siglo XIX al XX, el cambio de siglo fue traumático también, ¿no? Empieza con la guerra civil del 91, siguen después con los levantamientos obreros en Valparaíso, Santiago, terminan con la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Si uno lee la literatura de esa época, se da cuenta de que hay un desencanto generalizado, una clase política corrupta, con una desconfianza en el resto de la población impresionante. Estoy hablando del año 1910, 1920. La literatura lo expresó con toda claridad. Esa experiencia histórica no la tuvimos en cuenta nosotros. Pensábamos que el cambio del siglo XX al XXI iba a ser lo más placentero posible. Y para agravar aún más las cosas, ¿no? A esta disputa con el Estado se sumó la de los empresarios. En el caso de la Araucanía, ¿no? Las cosas fueron bastante complejas. Perdón que vuelvo un poco atrás, ¿no? En el caso de la Araucanía las cosas se complicaron aún más, ¿no?
porque a la efervescencia que provocó el 5º centenario del viaje de Colón, en donde se hizo una revisión del pasado, ¿no? Movilizó al mundo indígena de una manera extraordinaria, y empiezan entonces las protestas de aquellos pueblos que habían sido desatendidos, que habían sido abusados, que habían sido violentamente tratados, discriminados, ¿no? Etcétera, ¿no? Y a esto se agrega la llegada de grandes empresas transnacionales que han tenido consecuencias muy negativas en el caso de la Araucanía para las comunidades mapuches, ¿no? Y si a eso todavía sumamos la incapacidad del Estado para resolver un conflicto que el mismo Estado generó, ¿no? Tenemos un cuadro que es desalentador. Un minuto, doctor Pinto. Ya, voy a terminar lo más luego posible. En suma, los conflictos en el Gualmapu crecieron como una bola de nieve, ¿no? Y vamos a pasar rápidamente a la siguiente, ¿no? En realidad hoy tenemos más incertidumbres que certeza. Impera la confusión frente al fracaso, en el caso de la Araucanía, de la policía y los organismos de inteligencia del Estado. Al mismo tiempo, el uso indiscriminado de la fuerza no es un obstáculo menor. La represión termina generando más violencia, y eso explicaría lo que está ocurriendo en la Araucanía. Mientras tanto, las preguntas sin respuestas abundan. ¿Son solo las organizaciones mapuches radicalizadas las que están interviniendo en la Araucanía? ¿Existen autoatentados, intereses creados para que la CONADI compre premios, compre predios, grupos internacionales o nacionales, al margen de los que se presumen o inventan el ejército zapatista, la FARC, los carteles de la droga? ¿Cuánto vamos a demorar en resolver estos conflictos? Sabemos muy poco, ¿no? Y lamentablemente la clase política y el Estado no han sido capaces de avanzar en la dirección correcta. Por eso que nosotros desde la Universidad Católica de Temuco nos hemos propuesto de alguna manera contribuir a favorecer un diálogo que de alguna manera permita avanzar en la solución del conflicto. Nosotros no tenemos la solución. Nosotros no vamos a ser capaces de resolver un conflicto que no se ha resuelto durante 150, 170 años, pero sí podemos colaborar. Y esa es la tarea que nos hemos propuesto en la Universidad Católica de Temuco. Y esa es la razón por la cual estamos trabajando con tanto entusiasmo en el Instituto Tallin Pehuán, que precisamente es un instituto orientado a buscar una forma de solución a las relaciones que han sido tan traumáticas en esta región. Les agradezco la atención y espero de alguna manera haber respondido a las expectativas que el rector Aliro Borges había depositado en mí en términos de presentar esta visión que les puede ofrecer un historiador. Muchas gracias, han sido muy amables. Muchas gracias, doctor Jorge Pinto, director del Instituto Tallin Pehuán de la Universidad Católica de Temuco y Premio Nacional de Historia del año 2012, por su presentación y sus contribuciones. Queremos recordar a quienes nos están siguiendo por las diferentes plataformas de la Universidad Católica de Temuco que hay un formulario publicado para que puedan señalar sus preguntas dirigidas a los tres panelistas o comentarios que deseen contribuir a este análisis. Esto se está transmitiendo por la página de Facebook de la Universidad Católica de Temuco, el canal de YouTube, y además para quienes nos siguen vía Zoom también está el link con el formulario para poder desarrollar las preguntas. Entendemos, y lo graficaba muy bien el doctor Jorge Pinto y anteriormente el rector Aliro Borges, de la multicausalidad de la crisis que estamos viviendo. Tiene múltiples orígenes, no están muy claros los tiempos. Lo que sabemos es que tiene una dimensión global, pero que se expresa localmente. Desde ese punto de vista puede resultar muy difícil la formulación de políticas públicas, y en ese ámbito resulta relevante el análisis respecto de cómo se han formulado, cómo se ha acercado el Estado, la academia a esta realidad, tanto en nuestro país como la experiencia comparada. Y es para ello que queremos invitar a la doctora María Inés Picasso Verdejo a compartir su ponencia. La doctora María Inés Picasso es doctora en ciencia política, trabaja precisamente en políticas públicas sociales, es docente e investigadora de la Universidad de Concepción desde hace más de 20 años, y es miembro además investigadora del grupo CREASUR, UDEC. Actualmente es además directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción. Doctora María Inés Picasso, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, rectores, y saludos a todo el público
que nos está escuchando. Gracias por su tiempo, por el interés. Bien, voy a compartir con ustedes una reflexión que se me ha pedido para esta tarde, que tiene que ver, como bien decía Cristian, sobre la relación entre políticas públicas y crisis social, crisis política, en fin, el contexto de crisis en sentido amplio. Y comencé a pensar qué les diría esta tarde a partir de una pregunta que me hice, que es la siguiente, que quiero someterles a ustedes también, es ¿hasta qué punto las formas tradicionales de hacer políticas públicas, de buscar y de adoptar soluciones a los problemas, porque eso es una política pública, es una apuesta a buscar una solución a los problemas que tenemos los ciudadanos? Bueno, ¿hasta qué punto esas formas tradicionales de hacer políticas públicas han sido o se han visto afectadas por las crisis sociales y la crisis de pandemia, y pensando en el contexto chileno? Bien, es necesario entonces que pase por detenerme en cuáles son estas formas tradicionales de hacer políticas públicas en un modelo de democracia como el que tenemos, una democracia representativa, una democracia liberal, en fin, como la que tienen los otros países occidentales, ¿no? igual que Chile. ¿Cómo se ha hecho políticas públicas? ¿Cómo se sigue haciendo? Pues una de las figuras relevantes, importantes, es el presidente o la presidenta, es decir, la presidencia del gobierno, que va a liderar las propuestas de políticas públicas que las van a sancionar en contexto de crisis. Esperamos que sea quien lidere la gestión de esa crisis, quien nos saque de esa situación, quien proponga situaciones, medidas, que adopte decisiones que nos hagan salir de esa situación de crisis. Y, de hecho, las crisis son una oportunidad para ensalzar, para consolidar la figura de un presidente o para catapultarla, ¿no? Y lo vemos en Chile en estos momentos, pero lo vemos también, lo hemos visto también en la historia de Chile y también en otras realidades. Las crisis son una oportunidad política, se les teme indudablemente, ¿no? Hablaba del miedo, del temor, el profesor Pinto, se les teme, pero también son una oportunidad. Se hacen políticas públicas en los congresos, en los parlamentos, indudablemente. Son los lugares por excelencia en nuestras democracias representativas. Los diputados y senadores, el Congreso es quien debate sobre los problemas públicos, sobre debaten las posibles soluciones, y para eso además los hemos electo. Los partidos políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos también tienen un rol de intermediación social entre esos espacios de poder y de decisión, como el presidente o como el Parlamento, el Congreso, y los ciudadanos también, para trasladar esos problemas. Son claves entonces en esas formas tradicionales de hacer políticas públicas, de pensar en el futuro bienestar de los ciudadanos, de pensar en soluciones para nosotros. Han sido modelos más o menos tecnocratizados, depende de los gobiernos, depende de las épocas, pero son gobiernos en los que se acude de algún modo a grupos de tecnócratas, de expertos, para aportar soluciones a esos problemas públicos. Son formas de estilo tradicional en las que el tiempo, no en crisis, ¿verdad? No en situaciones de crisis, pero en situaciones de no crisis, el tiempo es un componente fundamental. Es una dimensión a tener en cuenta a la hora de entender las decisiones que se adoptan. Además, lo sabemos bien los politólogos, el tiempo de la política no es el tiempo de las políticas públicas. Las políticas públicas necesitan tiempo, sobre todo si son de envergadura entendido por el alcance de esa política, ya sea por cantidad de población o de territorio o por proyección en el tiempo. Las políticas públicas necesitan tiempo para diseñarse, para hacer estudios, para levantar datos, para compararlas con otras experiencias, para formular de manera más o menos racional, hipotéticas, soluciones a esos problemas. Se necesita tiempo y a veces
podríamos pensar que a lo mejor en las situaciones de crisis, claro, no hay tiempo. No hay tiempo para diseñarlas, hay que diseñarlas antes, esas posibles soluciones a contextos de crisis. En definitiva, la dimensión tiempo es importante. Y otro elemento, otra dimensión importante que ha caracterizado las políticas públicas, la manera de hacer políticas públicas en Chile, ha sido el contexto de consenso. Durante 30 años las políticas pues, han sido aprobadas sin mucha discusión, sino al contrario, con un consenso entre las fuerzas políticas que nos representaban a todos. De modo que ese estilo tradicional de hacer políticas es el de una élite en entornos cerrados, habitados esos entornos por personas electas, es cierto, a las que se les supone cierta sabiduría, expertise, cultura, información, conocimiento, y que incluso si no tienen todo eso, a la postre lo que tienen es la legitimidad para aprobar esas políticas, esas decisiones, porque han sido electos, ¿sí?, para decidir por nosotros sobre nuestro bienestar, sobre el bienestar de nuestros hijos. En fin, para eso los hemos elegido y eso es lo que importa, la legitimidad. Es decir, que en ese modelo tradicional de aprobar políticas públicas, de adoptar decisiones en un país, hay una aprobación ciudadana a priori de esas políticas públicas, porque confiamos en esas promesas de adoptar buenas decisiones a cambio de un voto de confianza. Pues bien, ese modelo se ha debilitado, no se ha desmoronado, no se ha resquebrajado, sí se ha debilitado, y algunas de esas instituciones que lo componen están hoy profundamente cuestionadas. ¿Qué ha ocurrido en los contextos de crisis en Chile? Bueno, antes de pasar a eso, déjenme decirles, lo que no puede ocurrir en contexto de crisis es que un gobierno entre en pánico. Y eso ha ocurrido en algunas ocasiones en la historia reciente de Chile. Solo pensar en la crisis del año 2010, provocada por el terremoto, en la crisis actual también de la pandemia, como quiero relatarles seguidamente. Para esta reflexión sobre políticas públicas, decisiones y gobiernos en contexto de crisis, los historiadores lo conocen mejor que yo. Chile es un país sometido a tensiones no solamente sociales, sino también las crisis provocadas por fenómenos naturales, ¿verdad? Pero yo quiero centrarme o hablar o referirme a las más recientes, como la del 2006, por la Revolución Pingüina, la del 2011, también el movimiento estudiantil universitario, el 2010 con el terremoto o la crisis la explosión social del 2019 o la de la actual pandemia. Miren, no hay probablemente ninguna situación como una crisis en la que los ciudadanos miremos a nuestras autoridades, recurramos a ellas esperando encontrar una respuesta. Esperando encontrar una respuesta pertinente y rápida. ¿Sí? No hay otras situaciones en las que los ciudadanos nos giremos hacia nuestros gobernantes, independientemente de la naturaleza que sea la crisis. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Al menos que es lo que yo observo, ¿verdad? Yo lo que observo es que en las crisis que yo les he mencionado, en los fenómenos que he mencionado, 2006, 2011, etc., lo que hemos tenido, yo detecto, es una deficiente preparación para una crisis, unos gobiernos preparados deficientemente para una crisis. Hemos tenido equipos políticos, de dirección política, que no han sido suficientemente competentes. Los expertos, lo mismo. Hemos tenido normas insuficientes, hemos tenido planes de gestión y de salida de la crisis insuficientes o deficientes. Una tecnología también deficiente. Solo hay que mirar el año 2010, ¿no?, para encontrar casos que ilustren lo que les estoy señalando. Entonces, deficiente preparación para las crisis. Estrategias para salir de las crisis también deficientes. Mal preparados,
y estrategias diseñadas sí, pero también deficientes. Son estrategias reactivas. En 2006 lo vimos. La presidenta Michelle Bachelet, de la noche a la mañana, por la crisis, por el movimiento pingüino, decide, en un mensaje a toda la nación, convocar rápidamente a aquel grupo ciudadano y de expertos para proponer reformas a la LOCE. También el 2010 o el 2011. Son además estrategias muy centralizadoras, diseñadas desde una visión centralizadora que menosprecia y ha menospreciado las capacidades que existen a lo largo del territorio y en instituciones locales y en autoridades locales, porque se desconfía de ellas. Son crisis en las que no se ha trabajado sobre la confianza. Ocurrió en el terremoto del 2010, se menospreció las declaraciones de alcaldes, Juan Fernández y de otras comunas que habían sido siniestradas por el maremoto. Ellos estaban diciendo, han venido las olas, y sin embargo en la ONEMI esa noche no se les creía porque los expertos no tenían todavía constatación de que efectivamente había llegado un maremoto a las costas de Chile. Entonces, una visión muy tecnocrática y muy centralizadora, menospreciando la sabiduría, las capacidades y la experiencia local. Pero también ahora en la pandemia lo hemos visto. Durante los primeros meses, la red municipal de salud también se menospreció de algún modo, ¿no? No fue parte de esa estrategia desde el principio para enfrentar esta crisis sanitaria. Y otro aspecto que identifico es una comunicación torpe y errática, casi sin plan de comunicación de la crisis. Y aquí, probablemente, en las formaciones de los periodistas y de los comunicadores tendría que haber, no sé, la verdad que no sé si lo hay, las que yo conozco, ¿no? Pero no sé en el resto del país, si hay formación de cómo comunicar una crisis, ¿no? Para no asustar a los ciudadanos. En fin, pero nuestras autoridades han tenido unas estrategias de comunicación torpes y bastante erráticas. El terremoto de nuevo del 2010, vean ustedes el video de la ONEMI, está en línea, es muy lamentable. Por suerte lo tenemos ese video, ¿no? Pero ahí se ve ese problema. Igual en la pandemia hay declaraciones desafortunadas de los ministros de salud, en particular del ministro Mañalich, o un presidente, el actual presidente Piñera, que toma, para mi gusto, demasiado la palabra para cosas pequeñas y no para detenerse a los temas de Estado en un contexto de crisis. Yo creo que un presidente no puede estar hablando continuamente, para eso está el resto de su equipo, de asesores, de ministros, etcétera, sino para temas de Estado relacionadas con esta crisis. En fin, como consecuencia del mal manejo de estas situaciones de crisis y de las políticas públicas que se han aprobado, pues se ha creado frustración, en mi opinión, desigualdad y mucha desesperanza, no solo por la pandemia actual, sino también como resultado de las crisis actuales y de su manejo. Y hoy, parte de la complejidad para salir de esta crisis es que la mayoría o buena parte de la sociedad cuestiona la capacidad y sobre todo la legitimidad de aquel modelo y de aquellos, ¿no?, que eran las figuras de ese modelo tradicional de aprobar políticas públicas. Cuestiona la capacidad, cuestiona la legitimidad a esos que se les supone racionalidad, expertise y que son los depositarios para resolver los problemas. Estamos en plena crisis y cuestionamos a aquellos que legalmente tienen el rol, la responsabilidad de sacarnos de ella. Y les creemos menos a los políticos, menos también incluso a los expertos que están en esos gabinetes o en esas comisiones también de políticos. O técnicas para salir de esta crisis sanitaria. Bien, entonces no lo reconoce la sociedad, no reconoce las vías tradicionales, como es un parlamento o incluso estos comités técnicos son también bastante cuestionados, entre otras razones porque son Olimpos habitados por los mismos de siempre, no están los territorios, no están las universidades que no están en Santiago, ¿verdad? En fin, de nuevo, se crean comités para salir de la crisis inspirados por esta visión también centralista, que en mi opinión no ha producido una salida de la crisis sanitaria adecuadamente. Un minuto, doctora Picasso. Ahora, ¿perdón? Un minuto. Un minuto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sentimos en la sociedad que esos agentes, figuras, instrumentos, no son que en otro tiempo eran
los que debían sacarnos de la crisis, no son hoy la solución, sino que son parte de este problema. ¿Y qué es lo que se propone hoy? ¿Qué es lo que propone hoy la sociedad? Cambiemos entonces las reglas de juego, cambiemos a estos actores y cambiemos también parte de cómo está organizada nuestra democracia. Y sin derribarla, lo que estamos diciendo es que cambiémosla de manera profunda y a través de un leitmotiv que me parece revolucionario y poderoso, que es democraticemos la democracia para un tiempo de no crisis y para un contexto también de crisis. Democraticemos la democracia. ¿Qué significa qué? Significa, en mi opinión, añadirle a esa vieja definición de democracia de que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Hoy es el gobierno con el pueblo. Entonces, se demoniza hacer políticas públicas desde un contexto de elitismo y cerrado a la ciudadanía. Para terminar, ¿qué es lo que entonces se propone hoy esta otra, desde estas críticas y desde esta decepción a la manera de hacer políticas públicas de ayer? Hoy lo que se propone es más participación. Y lo hemos oído y lo seguiremos oyendo, participación ciudadana. Pero a mí me ha preocupado que en todo este reclamo de más participación no se incorpore el término o no se incorpore suficientemente el término de deliberación. Es decir, queremos políticas públicas hechas desde la mayor participación de los ciudadanos, pero para eso hemos aprobado una convención constituyente que representa un cambio profundo de la fisonomía de aquella manera de hacer políticas o de adoptar decisiones. ¿Y cuáles son los desafíos de esta convención constituyente, que es la que hoy está confrontada al mayor desafío que puede encontrar tener una sociedad o puede tener una persona? Es construir las reglas de juego y el marco de referencia en el que nos vamos a encontrar como sociedad. ¿Cuáles son los desafíos? Fundamentalmente 3. Uno es el desafío del tiempo, porque el tiempo, yo les decía antes, como el tiempo es fundamental, una variable fundamental para diseñar buenas políticas públicas. Yo me pregunto si 9 meses, 6-9 meses es tiempo suficiente para aprobar una constitución, para tener un texto en el que nos encontremos todos. Mirando algunos casos, hay un caso, bueno, hay muchos, ¿no? Pero, en fin, Francia recientemente pasó por un fenómeno parecido para aprobar una ley. Se creó una convención ciudadana por el clima, para aprobar una sola ley, y tardó el mismo tiempo que se está considerando para toda la Constitución aquí en Chile. Entonces, la dimensión tiempo es fundamental. En segundo lugar, el segundo desafío son 3, y voy terminando. Lo ecléctico de esta convención constitucional, lo ecléctico de los constituyentes. Hay 155 ciudadanos y ciudadanas, entre abogados, entre científicos, hay sociólogos, hay mecánicos automotriz, odontólogos, politólogos, pero no solamente por el ecléctico de las formaciones, sino también por el ecléctico políticamente hablando. Pero además, lo ecléctico lo vemos en las posiciones también de los constituyentes. Aquí sigo una fuente de CIPER Chile. La mitad, es decir, 77 coinciden en una propuesta de cambios profundos. La mitad habla de cambios profundos, la otra mitad no coincide necesariamente con esa propuesta de cambios profundos. Entonces, habrá que probablemente debatir en esta asamblea, en esta convención constituyente, con expertise, con conocimiento, pero dejando de lado las emociones. Y va a ser difícil, porque hay mucha emoción en estas crisis, sobre todo la social, la explosión social, en esta crisis de la pandemia, y ha habido mucha emoción, mucha esperanza en este proceso constituyente y en la elección del fin de semana antepasado. Y el tercer desafío, y ahora Cristian sí que terminó con este, es el último desafío de la Asamblea de la Convención Constituyente, es seguir haciendo de este proceso constituyente un proceso ciudadano y no un proceso para 155 personas, no un proceso de 155 personas. Es decir, hemos afirmado la democracia participativa en Chile,
pero tenemos que afirmar la democracia deliberativa también, porque fue una de las críticas a ese antiguo modelo de hacer políticas públicas cerrado en la cocina o donde fuera, pero cerrado en un Olimpo de poder y de sabiduría. No vayamos a convertir también esta asamblea en esos espacios cerrados. Hay que devolver la discusión de la Constitución, de su contenido, a espacios como los cabildos que se dieron con la expresión social. Hay que recuperar espacios políticos que no sean los de la política y que no sean los de las elecciones. Para mí, la legitimidad de la Constitución que saldrá de esta asamblea, de esta Convención Constituyente, no va a radicar en el en el trabajo que se va a hacer durante estos 6 o 9 meses, sino en lo que resulte de la deliberación entre esos 155, y para lo cual yo creo que se necesitan más que 6 o 9 meses. Y también de la deliberación ciudadana, de la discusión ciudadana del contenido de esa Constitución. Y para eso será necesario que se den condiciones también materiales, técnicas y principios de acción, de transparencia y de compartir de manera con publicidad y con difusión lo que se debate dentro de la Asamblea Constituyente. Y digo también que estén en condiciones materiales, porque en pandemia, ¿verdad?, ¿cómo hacemos para que los cabildos y esa magia, ¿verdad?, vuelva a ser parte de este proceso constituyente? Es decir, importa el proceso de formación del contenido de la Constitución. Yo creo que eso es lo que le confiere y le va a conferir legitimidad en el futuro. No el resultado, sino el cómo hemos llegado a ese resultado. No el que hayan sido electas 155 personas, ni tampoco las posiciones ya formadas de los constituyentes, las conocemos. La legitimidad de esta Constitución vendrá por el proceso de debate, de intercambio con el resto de la ciudadanía. Eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora María Inés Picazo, de la Universidad de Concepción, por este completo análisis que nos ha compartido. No cabe ninguna duda el conjunto de dimensiones afectadas e involucradas en la crisis o en las crisis que vive nuestra sociedad a nivel global, pero particularmente en el caso chileno, post-estallido, que se venía incubando desde antes, como han señalado ya dos panelistas, sino además por el impacto de la pandemia, que no solo ha tenido impacto sanitario o epidemiológico, sino además social, económico y político, incidiendo, impactando en la calidad de vida de las personas y en nuestra convivencia social, y no solo lo estrictamente relacionado con los contagios, sino que particularmente en una dimensión no siempre visibilizada y que ha cobrado especial relevancia en este tiempo, que nos referimos al ámbito de la salud mental. Para esta dimensión, precisamente, queremos invitar a la doctora Marianne Krause, quien es doctora en psicología por la Universidad Libre de Berlín y profesora titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, miembro del Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y además decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela y exdirectora, de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora Marianne Krause, bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Quisiera saludar a todos, en particular a los rectores del G9 aquí presentes y también a los organizadores de este evento y todos los que nos escuchan en este momento. Y voy a compartir mi presentación. Bien. Como ya habíamos anunciado, voy a hablar de salud mental, del impacto que ha tenido la pandemia sobre la salud mental en Chile y también adelanto que no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Voy a hablar de estos 3 temas del impacto. Me quiero detener en grupos de riesgo, pero con un objetivo específico, que es para hablar de determinantes de la salud mental y finalmente en invitar a una discusión sobre lo que estamos haciendo en Chile actualmente con este tema, el tema de la salud mental.
Todo lo que les voy a presentar está basado en estos estudios que ustedes pueden ver acá. Estos 6 estudios, la mayor parte de ellos son estudios longitudinales. Los estudios longitudinales en ciencias sociales nos permiten no solamente trazar en el tiempo un fenómeno, sino que también establecer y contrastar hipótesis causales. O sea, en ese sentido nos acerca al tema de los determinantes que les mencioné previamente. Voy a hablar entonces del impacto de la pandemia. La pandemia nos ha impactado en términos de nuestro bienestar psicológico, generando temores, síntomas e incluso trastornos. En cuanto a temores o preocupaciones, un estudio que se hizo el año pasado ya nos mostró que los mayores temores son a enfermar y otros enfermen, es obvio en este contexto sanitario, pero también el temor a las limitaciones impuestas por el confinamiento y también el temor por la satisfacción de las necesidades básicas asociado al trabajo. Y acá a la derecha ustedes pueden ver los resultados de otro estudio que también muestra los temores, que prácticamente se puede leer porque el tamaño de las letras nos indica la frecuencia de estos temores, ¿no es cierto? Y está protagónico el temor al contagio. ¿Qué pasa, acercándonos un poco más ahora a la salud mental, qué pasa con el estado de ánimo? Entonces tenemos un estudio longitudinal que ya ha tenido 3 levantamientos de datos, 2 el año pasado y 1 este año, que es el termómetro de la salud mental, y le preguntaron, digamos, a los entrevistados cómo estaba su estado de ánimo y obviamente la gran mayoría, casi el 50%, menciona que su ánimo actual es peor que el ánimo antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y yo creo que todos hemos sido víctimas de eso también. ¿Pero qué hay detrás? ¿Por qué se explica que finalmente la pandemia afecta nuestra salud mental? Y es porque reúne una serie de condiciones que justamente son una suerte de terremoto sobre nuestro terreno desde el cual construimos nuestro bienestar psicológico. Tenemos una amenaza externa, tenemos además condiciones de confinamiento, ¿no es cierto?, que nos restringen nuestra movilidad, nuestras libertades, pero más grave desde el punto de vista de la salud mental, implican una obligada disminución de nuestros contactos y también de las claves para nuestros contactos, y todo esto además con una sobrecarga importante de trabajo, con labores del hogar, con cuidado a los niños, cuidado de adultos mayores, etc. Y bajo todo esto en el sustrato de una sensación de incontrolabilidad. En psicología, lo peor que nos puede pasar es que tengamos una amenaza externa y que no sea controlable y que además se mantenga por el tiempo. Y esto lo muestran también, aparte de los estudios chilenos, los estudios internacionales que acá cité al lado izquierdo de la lámina. Entonces, ¿qué problemas de salud mental nos ha producido la pandemia o nos está produciendo? Esta tríada: ansiedad, depresión y estrés postraumático. Y eso es una tríada sucesiva. La primera reacción poblacional importante fue de ansiedad. Ahora ya se ha instalado un poco más la sintomatología depresiva y el estrés postraumático es lo que anuncia la Organización Mundial de la Salud, que va a venir después una vez que estemos en una situación post-pandemia. ¿Qué nos muestran los estudios chilenos? El termómetro de la salud mental respecto de problemas generales de salud mental nos muestra que hay una presencia de problemas y también habla de sospecha de problemas, y esto es interesante porque de los 3 levantamientos de datos, la sospecha de problemas, que significa sintomatología más leve, aumenta en relación con las medidas de cuarentena. O sea, el primer levantamiento fue en cuarentena, con un 20 y tantos % acá, el segundo fue ya sin cuarentena en noviembre, el tercer levantamiento de datos en cuarentena nuevamente. Entonces, estos síntomas leves reaccionan rápidamente a las medidas de confinamiento, aparte de esta amenaza global en que todos estamos. Pero la presencia más dura de problemas no es tan variable en función de las cuarentenas y ha ido en aumento, como ustedes pueden ver. Y me gustaría focalizar ahora específicamente la depresión, que ha sido uno de los efectos de la pandemia. En Chile veníamos desde antes con sintomatología relativamente elevada en comparación con el promedio mundial. Según la Encuesta Nacional de Salud, la última que se hizo, teníamos un 15,8% de la población adulta con síntomas depresivos,
y un 6,2% diagnosticado con depresión. Y esto está por encima del promedio mundial. Y lo otro que es una característica chilena que también es un poquito distinta al resto del mundo, es que la proporción de mujeres con depresión es mucho mayor. En el mundo tenemos una relación de 3:1, en Chile de 5:1, 5 mujeres por cada hombre. Mirando los síntomas de depresión ahora durante la pandemia, podemos ver que síntomas suaves, moderados y severos sumados nos da casi el 50% de la población. Ahora, si nos vamos a los síntomas moderados, severos y moderados, más o menos son los mismos, las mismas cifras de la Encuesta Nacional de Salud. Después de esta panorámica general me gustaría detenerme un poco en los grupos de riesgo para mirar los determinantes sociales de la salud mental. Tenemos más grupos de riesgo que estos 4 que les voy a mostrar ahora, pero por el tiempo no me puedo detener en todos. Entonces, partamos por los niños. Los niños son un grupo de riesgo un poco invisibilizado con la pandemia porque en términos físicos, de salud física, no están tan expuestos, pero en términos psicológicos están muy expuestos. Han sufrido ya por 1 año y medio rupturas importantes en su rutina, falta de contacto con los pares, con sus compañeros de curso, por ejemplo, y están viviendo la sobrecarga de los padres también, la exposición a conflictos intrafamiliares con alguna frecuencia, y claramente los estudios lo han mostrado un estancamiento del aprendizaje escolar, a pesar de los esfuerzos que han hecho profesores y también padres y madres. Y los jóvenes, también se pensaba que los jóvenes eran más resilientes y no es así. Los jóvenes son el grupo etario con mayor sintomatología psicológica en estudios chilenos y también en todos los estudios del resto del mundo, desde Estados Unidos, Europa, Japón. Y esto dice relación con su etapa del desarrollo. Están en una etapa en que requieren del contacto con los pares y que además su proyecto vital está en desarrollo. Y por supuesto en un contexto de amenaza e incertidumbre es bastante difícil desarrollar un proyecto vital. Uno de los estudios que he estado mostrando, el estudio de Alex Bell, nos muestra, por ejemplo, por tramos de edad, síntomas depresivos. Ustedes pueden ver acá arriba con color mostaza, está el tramo de 18 a 24 años, que son los que entonces tienen mayor sintomatología depresiva. Y miren, sorpresa, los mayores de 65 son los que menos sintomatología depresiva tienen. Esto contrarresta la imagen que se tenía de que el adulto mayor o los adultos mayores serían un grupo más vulnerable. No lo son en términos psicológicos. Bien, y otro grupo de riesgo muy importante somos las mujeres. Las mujeres tenemos, ya les mostré con los datos anteriores, una alta prevalencia de la depresión, y las mujeres durante la pandemia ha quedado en evidencia que hemos estado expuestas a una carga múltiple, una triple carga se dice, que tiene que ver con la inequidad en roles de género y también, bueno, parte de la inequidad es estar al cuidado de otros. Y también hemos visto en casos menos frecuentes, pero lamentables, un aumento de la violencia contra las mujeres. Si nosotros miramos uno de los estudios que traje, la encuesta nacional bicentenario, podemos ver que este estrés psicológico de las mujeres tiene mucho que ver con la presencia de niños en el hogar. Entonces tiene que ver con esta doble o triple carga que les mencionaba antes. O sea, un 25% de las mujeres con niños en el hogar presenta esta sintomatología de estrés psicológico. Y otro grupo de riesgo importante, y no debemos olvidarlo, son los pobres, podríamos decir en general, los sectores de menos ingresos. Hace décadas que los sectores de menos ingresos tienen una mucho más alta prevalencia de problemas de salud mental que otros grupos poblacionales. Y esto evidentemente tiene que ver con sus condiciones de vida adversas, y durante la pandemia con sus problemas económicos se han visto agravados, hay una mucho mayor cesantía en estos grupos y además tienen dificultades para cumplir con las medidas de protección. Y acá tomo algunos datos del termómetro de la salud mental que nos muestra
la salud mental, la prevalencia de problemas de salud mental en hogares que han sufrido una caída de ingresos y, más importante todavía, en hogares que muestran una situación de deuda complicada. Entonces ustedes pueden ver acá cómo la salud mental interactúa con factores económicos. Y acá la situación laboral, la misma encuesta también nos muestra que aquellos que están sin empleo, o sea, desempleados, tienen una mayor prevalencia de problemas de salud mental. Conclusiones, y no es que termine todavía porque me voy a extender un poco en las conclusiones de la discusión. La pandemia ha puesto en evidencia lo ineludible de los determinantes sociales de la salud mental. Lo que quiero decir es que la salud mental no es un problema personal, es un problema social. Los trastornos psicológicos resaltan las inequidades sociales, como les he mostrado, y por lo tanto, a mayor pobreza, mayor hacinamiento, falta de educación y menor inserción laboral, hay una mayor vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Entonces, lo que tenemos que mirar, y también con un guiño hacia la política pública, tenemos que mirar los determinantes de la salud mental, o dicho en términos más positivos, del bienestar psicológico. Y tenemos factores determinantes como la edad, género, en particular inequidad de roles al interior de esto, la situación socioeconómica, pero también tenemos ciertas condiciones intervinientes sobre las cuales podemos actuar, como los vínculos y la integración social, la sobrecarga y el estrés y la desconfianza. Ya lo había mencionado la expositora anterior. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos un Plan Nacional de Salud Mental que del periodo 2017 al 2025, y si miramos lo que dicen, lo propositivo, este plan de salud mental habla de promoción de la salud mental, de prevención, de atención garantizada. Está bien, estamos muy de acuerdo. El problema es que si vemos la práctica asistencial, vemos que de aquellos que tienen problemas de salud mental, un porcentaje bastante pequeño accede de facto a asistencia. Acá en el caso de depresión, un 18,9%, en el caso de problemas generales de salud mental, un 21,9%. Por lo tanto, si bien tenemos el aparataje asistencial por razones no solamente imputable a las barreras del sistema asistencial, sino también a las personas, la gente no accede como nosotros querríamos que accediera. Y en otros términos, si miramos ahora los determinantes sociales, nos estamos haciendo cargo a nivel nacional y también podemos ver que en el plan de salud mental a nivel declarativo, sí, nos hacemos cargo. Se habla de factores de riesgo que están ligados a desigualdades sociales, se habla de indicadores de pobreza, de nivel de educación, los mismos datos que yo les mencioné antes. Y también durante la pandemia se han hecho cosas, ¿no es cierto?, en términos de protección de la salud mental. Entonces, tanto desde el mundo privado como del mundo público, tenemos guías, tenemos cuentos infantiles, una serie de actividades. Por ejemplo, también el gobierno instaló la plataforma Saludablemente para dar apoyo en salud mental, digamos, a la población, y también el Ministerio de Salud tiene varias iniciativas. Pero si analizamos lo que estamos haciendo en Chile, y esto es un problema que ya es también parte de nuestra cultura, el foco sigue estando en el trastorno y no en el bienestar psicológico, ¿ya? Y ese es un problema que además conlleva la estigmatización. El otro problema es que el foco sigue estando en el individuo y no en la sociedad. Vale decir, si uno sufre problemas de salud mental, es problema de uno y no es un problema del contexto. Y por ende, no se actúa sobre los determinantes sociales del bienestar psicológico. ¿Y sobre qué condiciones determinantes podríamos actuar ahora, inmediatamente? Podríamos actuar sobre la sobrecarga y el estrés, por ejemplo, por inequidad de género. Podríamos actuar sobre vínculos, confianza e integración social. Y con eso ayudaríamos a la salud mental. Por ejemplo, en términos de roles de género y su inequidad, podríamos trabajar en favor de la corresponsabilidad.
¿cierto? Y no repetir lo que está acá en este dibujo. Y en términos de vínculos, acá me quiero detener 30 segundos. Los vínculos son una necesidad humana primaria y son la base para la vida en sociedad, obviamente, pero en Chile se han venido deteriorando a lo largo de las últimas décadas y al mismo tiempo, a la par, se han ido deteriorando también los vínculos más institucionales, o sea, la confianza en las instituciones. Y el problema es que la baja confianza interactúa con los temores y con la sensación de incontrolabilidad que les mencioné al inicio. Entonces, si nosotros trabajamos sobre la confianza, que es algo que podemos hacer, estamos protegiendo la salud mental. Y si estamos trabajando en términos ya más políticos, nuestra democracia, como decía la expositora anterior, si estamos trabajando la confianza en instituciones, también vamos a influir positivamente en la salud mental de la población. Entonces, este es mi mensaje final y también con un guiño a la nueva Constitución. El bienestar psicológico es un derecho, o sea, podemos y debemos pensarlo como derecho. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marianne Krause por su exposición y que efectivamente logra cerrar adecuadamente el conjunto de factores que hemos querido abordar en esta jornada, en términos de los diferentes elementos que determinan, que impactan en lo que estamos viviendo como crisis, y no solamente las consecuencias, sino que particularmente el origen, ¿cierto?, que ha generado estos efectos. En honor al tiempo previsto para esta actividad, hemos seleccionado 3 preguntas, una para cada uno de los panelistas que llegaron a través de las diferentes plataformas por las cuales se está desarrollando este conversatorio. La primera pregunta para el doctor Pinto, dirigida por don Mario Elizondo. Pregunta: ¿fue la globalización y los que quedaron votados por ella? Si es así, ¿no puede ser peor con la revolución industrial 4.0? Para ella no estamos ni psicológicamente preparados y nuestra población mayoritariamente no sabe qué está ocurriendo. Doctor Pinto, 2 minutos, por favor. Está sin micrófono, para que lo active, por favor. ¿Puedes repetir rápidamente la pregunta? Porque la última parte, Sí. si me puedes repetir la... Claro, ¿Fue sí. la globalización, me dices tú? Sí, claro, como origen de las crisis, la globalización y los que quedaron fuera de ella, y si es así, si puede ser peor que la revolución industrial 4.0, señala, pensando que no estamos preparados psicológicamente y la población mayoritariamente no sabe qué está ocurriendo. Mira, muy brevemente, yo creo que la globalización evidentemente trajo beneficios, no es de por sí mismo una globalización perversa. El tema es quién administró la globalización. Y yo creo que el problema está en el modelo que se eligió para gobernar la globalización. En este caso yo me refiero concretamente al neoliberalismo. El neoliberalismo que se inspiró en la idea de que aquí debía, frente a la globalización, sobrevivir el más fuerte, sin preocuparse del que quedaba rezagado. Y ocurre que no todos estaban en condiciones de responder a las condiciones que generó la globalización. Entonces se desata una competencia en la cual triunfa el que tiene las mejores condiciones sin preocuparse de la solidaridad. Y eso obviamente provocó mucho daño. Y yo tengo la impresión de que el neoliberalismo tampoco es perverso por naturaleza, es la manera como se administró ese neoliberalismo y la globalización. En tal sentido, yo creo que la clase política y tal vez el empresariado no midieron las consecuencias de actitudes que, para resumirlas brevemente, ¿no?, tienen que ver con lo que Bauman llama la modernización líquida. Una modernización sin valores, sin un sustento filosófico que preste atención a cuestiones tan importantes como la justicia, la superación de la pobreza, la inequidad, el reconocimiento del derecho de todos los pueblos, etcétera, ¿no?
algo que en el siglo XXI lo está exigiendo una buena parte de la población. Estamos entrampados en eso, pero yo estoy muy de acuerdo con la doctora Marianne Krause, en el sentido de que hoy día quizás el primer desafío es recuperar la confianza. Vivimos en un país atrapado por las desconfianzas. Si logramos recuperar la desconfianza, podríamos iniciar un diálogo, como sugería el rector Ignacio Sánchez, ¿no? Un diálogo que nos permita, de alguna manera, reencontrarnos como chilenos, reencontrarnos como ciudadanos del mundo y no como consumidores del mundo. Esa es mi respuesta, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pinto. Para la doctora Marina Espicazo, pregunta Juan Carlos. ¿Cree usted que nuestro futuro como país está destinado a seguir los pasos de nuestros países vecinos que han agrandado la maquinaria estatal en pro de las demandas sociales? 2 minutos, por favor, doctora Marina Espicazo. Sí, bueno, es una interesante pregunta y probablemente va a estar dentro del corazón de las discusiones de los constitucionalistas, ¿no? De los constituyentes. Si asegurar... Hay un mínimo común, yo creo, en estos constituyentes como en la sociedad, que es necesitamos mayor igualdad social, pero esa igualdad social respaldada, avalada y asegurada por el Estado vía derechos sociales. Y cuando uno habla de derechos sociales, no son solo algo escrito, no es parte del derecho positivo únicamente, sino que hay que traducirlo después en programas públicos, en mayor gasto social y de ahí también más institucionalidad del Estado. Entonces hay un temor, pudiera haber un temor también, ¿no? de que el Estado se va a agrandar. Yo creo que no necesariamente. El Estado hay que hacerlo más fuerte, más musculoso, como se ha dicho en otras corrientes. Y sobre todo, no temerle al... Antes hablaba el doctor Pinto y la decana también, la doctora Marian, de las confianzas. Y tenemos que generar confianza no solo entre el Estado y los ciudadanos, o el gobierno y los ciudadanos, sino también entre los ciudadanos, el Estado y el sector privado. O sea, el bienestar y la mejora de este bienestar hay que pensarlo, en mi opinión, y hay que diseñarlo en unas alianzas que sean win-win entre estos sectores. El sector público, el sector privado, el sector terciario, las ONG, las organizaciones que ya lo hacen, ¿no? Ya están ayudando a implementar programas públicos en determinados territorios y es decir, que el Estado terciariza, el Estado exporta, delega, ¿sí? Y el sector privado también, no solo para financiar, sino también para apoyar en la implementación. Entonces, un Estado más robusto que asegure derechos sociales no necesariamente significa volver a una fisonomía de un Estado como lo podemos tener en mente en los años, no sé, de ese estado de bienestar más clásico y más grande, no significa más eficaz necesariamente. Yo creo que es esta alianza entre estos sectores, ¿no? Entre los mismos ciudadanos, el sector privado, el público y las organizaciones de la sociedad civil para participar del aseguramiento de ese bienestar. Indudablemente el Estado va a tener que poner fondos, eso es cierto. Una cosa es participar implementando políticas públicas del Estado, otra cosa es financiarlas, y si las pone el Estado las ponemos nosotros. Yo creo que eso es una gran discusión también. Muchas gracias, doctora Marina Espicazo. Finalmente, para la doctora Marianne Krause, la pregunta de Paulina. Dice, ¿puede la salud mental verse afectada por mucho tiempo post-pandemia? Por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta, una pregunta futurista. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, yo lo decía al principio, vamos a sufrir todos de estrés postraumático. La verdad que después de ver la evolución no sé, de la cultura chilena, sobre todo post situaciones como terremoto,
Yo pienso que no va a ser tan grave en términos de que todos suframos masivamente de estrés postraumático. Sí creo que tenemos que prestar atención a ciertos grupos de riesgo, ciertos grupos poblacionales que se han visto mucho más afectados por la pandemia. Algunos de los que yo mencioné, yo creo que los niños tenemos que cuidarlos y hacer algún tipo de actividades remediales para que esa etapa de la vida que quedó como en el congelador, porque no pudieron tener la interacción normal que los niños tienen con otros, que puedan recuperar esos vínculos. Y bueno, hemos hablado harto acá y voy a seguir redundando en el tema de las inequidades, porque aquellos grupos poblacionales que han sufrido la pandemia, no como todos, sino que de manera mucho peor, porque han tenido menores ingresos, mayor cesantía, porque de hecho la situación de vivienda, ya no pude mostrar todos esos datos, pero incluso la situación de vivienda, los metros cuadrados que uno tiene a disposición influyen en la salud mental, incluso el hecho de tener o no tener balcón. Entonces, la verdad que estos grupos puede que en su salud mental no tengan después un efecto a largo plazo peor que nosotros, pero sí en términos de su desconfianza profunda en la sociedad y en el Estado. Entonces nos tenemos que hacer cargo de eso también. Tenemos que reconstruir las confianzas. Y así una población que confía en los demás y que confía en sus instituciones va a tener una mejor salud mental también. Gracias. Muchas gracias, doctora Mariana Krause. Bueno, de esta forma queremos cerrar este conversatorio que forma parte del ciclo organizado por la red G9, el Grupo de Universidades Públicas No Estatales, donde creemos efectivamente se está haciendo una contribución desde las universidades, sus rectores, sus académicas y académicos, a ser parte del debate que hoy día se enmarca en nuestra sociedad. Debate que sabemos cómo se origina, pero no tenemos cierta claridad hasta cuándo lo vamos a tener. Estamos inmersos en un conjunto de crisis en las cuales las universidades, como actores relevantes de nuestra sociedad, que duda cabe, tienen un rol que cumplir, no solamente en la formación profesional, sino que también en la investigación, y un rol que va a ser distinto, que duda cabe, en la vinculación con el medio, con una ciudadanía distinta, tal como lo han señalado los tres panelistas que hoy día nos han acompañado. Desde ese punto de vista queremos reafirmar el compromiso público de la red G9 en términos de contribuir, como decimos, en este debate, y queremos agradecer a todas las personas que se conectaron a las diversas plataformas o a quienes de manera asincrónica en otro momento van a poder ver también este conversatorio. Queremos agradecer de manera muy especial al doctor Jorge Pinto de la Universidad Católica de Temuco, a la doctora María Inés Picasso de la Universidad de Concepción y a la doctora Mariana Krause de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradecer la participación también de la señora Jacqueline Atala Aguad, quien nos acompañó a través del lenguaje de señas durante esta tarde, y agradecer también la participación del conjunto de señores rectores de las universidades públicas no estatales que esta tarde nos han acompañado, como así también a todos quienes participaron. En nombre del rector de la Universidad Católica de Temuco y presidente del G9, doctor Aliro Borges Ramírez, les damos las gracias y les dejamos invitados y estar atentos y atentas a los próximos seminarios que se iniciarán prontamente organizados por el G9. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. La invitación, saludos a todos. Gracias. La grabación se ha detenido.